Podríamos decir que los intervalos en música pues son como las letras en el lenguaje. Según cómo ordenes las letras vas a tener un montón de palabras disponibles para formar. Pues con los intervalos pasa exactamente igual. Según cómo los coloques vas a tener la posibilidad de hacer unos acordes o escalas distintas. En este capítulo vamos a aprender los intervalos simples y varios trucos para que los recuerdes fácilmente. Un intervalo es la distancia que hay entre dos notas. Se cuenta en tonos y semitonos. Por ejemplo, desde Do hasta Mi hay dos tonos de distancia, Do, Re, Mi. En términos de intervalos, esa distancia de dos tonos la vamos a llamar tercera mayor. O sea, siempre que tenga este dibujo en el mástil, es decir, una cuerda justo por debajo y un traste a la izquierda, este dibujo, siempre voy a tener una tercera mayor, siempre voy a tener dos tonos de distancia entre la primera nota, que sería Do o la nota raíz, y entre la siguiente nota, que está una cuerda por debajo y un traste a la izquierda, siempre hay dos tonos de distancia, lo que vamos a llamar tercera mayor. Es importante que aprendas los nombres de los intervalos, ya que no estamos constantemente contando los intervalos, sino que los llamamos por ese nombre, tercera mayor. Así, por ejemplo, cuando luego hablemos de acordes, un acorde está formado por una primera nota o nota raíz, una tercera mayor y otros intervalos. La ventaja que tiene esto es que en cualquier zona del mástil yo sé dónde tengo una tercera mayor. Si yo cojo de nota raíz ahora, por ejemplo, la tercera mayor está una cuerda por debajo y un traste a la izquierda, aquí. Es decir, La es la primera nota y Do sostenido es la tercera mayor. Así va a ser siempre. Cualquier otra nota que coja, por ejemplo, si cojo Sol, la tercera mayor sería así. Lo único que tengo es que aprender esas posiciones para saber cuál es la distancia que hay de la primera nota a la siguiente nota. Vamos a aprender entonces ahora los intervalos simples. El primer intervalo que vamos a aprender es el de cuarta justa. Vamos a coger siempre como nota primera en los ejemplos a Do. Do sería la nota primera o la nota raíz. En este caso el intervalo de cuarta justa está debajo, en la cuerda de debajo y justo debajo de esa nota. Esto es una cuarta justa. Para que aprendas a diferenciar el sonido de la cuarta justa, a reconocerlo, de Do a Fa, pa, ba, pa, ba. Te recomiendo que lo cantes para reconocerlo. Un truco es acordarte de la canción de Amazing Grace. Ahí tienes la cuarta justa. El siguiente intervalo va a ser el de quinta justa. Lo tienes en la cuerda de debajo y dos trastes hacia la derecha. Esto es una quinta justa. Pa, pa, pa. Una canción sería para na, 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 para na, na. Ahí tienes la quinta justa. El siguiente intervalo que vamos a aprender es el de octava justa. Estos tres son justos, los que acabamos de ver ahora. Cuarta justa, quinta justa y octava justa. Sería dos cuerdas más abajo y dos trastes hacia la derecha. Aquí tienes una octava de distancia, un intervalo de octava. Pa, ba, pa, ba. Recuerda de cantar para intentar ir asimilando el sonido. Una canción para acordarte de este intervalo sería Bueno, hemos aprendido cuarta justa, quinta justa y octava justa. Ahora vamos a seguir con otros intervalos que ya no van a ser justos. El siguiente intervalo que vamos a aprender es el de tercera mayor y también el de tercera menor.
Este intervalo puede que sea pues, uno de los más importantes, ya que si la tercera es mayor hace que los acordes sean mayores y si la tercera es menor hace que los acordes sean menores. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Pon mucha atención a todos los intervalos, pero a este en especial. Bueno, el primer intervalo va a ser el de tercera mayor. Como puedes ver, es una cuerda por debajo y un traste a la izquierda. Una canción puede ser Las cuatro estaciones de Vivaldi. O va, pam, pam, parará, o va. Ahí tenemos la tercera mayor. El siguiente va a ser la tercera menor. Como puedes ver, está en la misma cuerda, contando un tono y medio. 1, 2, 3 trastes de distancia. Tono y medio. Una canción pues podría ser Smoke on the Water. Ahí tienes una tercera menor. Los siguientes intervalos van a ser los de séptima. También tenemos séptima mayor y séptima menor. Vamos a empezar con el de séptima mayor. Dos cuerdas más abajo y un traste hacia la derecha. Una canción puede ser otra vez la misma de antes que estuvimos cantando cuando hicimos la octava, Mago de Oz. Ahí tienes la séptima mayor. Ahí te puede servir un poquitín para orientarte en lo que es la séptima mayor. La séptima menor la tenemos dos cuerdas más arriba en el mismo traste de la nota raíz. Una canción para acordarte de esto. Pam, pararara. Ahí tenemos una séptima menor. Este intervalo también es muy importante porque también entra en la formación de acordes. No determina si el acorde es mayor o menor, pero determina otras cosas. Así que también es uno de los intervalos más importantes. Vamos allá con los intervalos de sexta. También tenemos intervalo de sexta mayor y sexta menor. Empezamos con la sexta mayor. Ba, 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 ba. Una canción para acordarte puede ser la de My Way. Ba, ba, pararara, bararara, po, ba, po, ba. Ya tenemos la sexta mayor. La sexta menor, que la tenemos una cuerda por encima y tres trastes hacia la derecha. Aquí tenemos la sexta menor. Una canción puede ser Love Story. Ahí tienes una sexta menor. Los siguientes intervalos son los de segunda. Tenemos intervalo de segunda mayor o intervalo de segunda menor. Comenzamos con el de segunda mayor, que está en la misma cuerda dos trastes por encima, a un tono de distancia. Aquí tienes la segunda mayor. Pa, ba, ba, ba. Una canción para recordar este intervalo podría ser Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Tienes la segunda mayor y la segunda menor, que está simplemente a un semitono de distancia.
a un traste de distancia, y una canción que te podría servir es la de Tiburón. Ahí tienes una segunda menor. El último intervalo que vamos a ver es el de cuarta aumentada, que también podemos llamarlo quinta disminuida, ya que aquí tenemos la quinta. Si la rebajamos un semitono, pues tenemos la quinta disminuida. Y mucha gente también lo llama tritono. Tritono. El sonido. Ahí tienes una canción para recordar la cuarta aumentada. Para acordarte de los intervalos tienes un truco en el cual tienes que recordar y no fallar, evidentemente, en cuál era la escala mayor o el modo jónico. Si cuentas las notas de esta escala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si cuentas las notas, todos los intervalos de esta escala son mayores, todos salvo el cuarto, quinto y octavo, que son justos. Es decir, primera, segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima mayor y octava justa. Así que si, por ejemplo, un día se te olvida cuál es la séptima menor y necesitas chequearlo y no tienes el libro a mano ni nada a mano, pues puedes hacer la escala mayor, cuentas las notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esa séptima sabes que es mayor porque estás haciendo la escala mayor, y la rebajas un semitono y ahí tienes la séptima menor. Si estás, por ejemplo, buscando la segunda menor y no te acuerdas, pues haces 1, 2 y al bajar un semitono ahí tienes la segunda menor. Bueno, es un truco rápido, pero recuerda, no puedes fallar en la digitación de la escala mayor. El sistema del ejercicio va a ser el siguiente. Primero vas a oír las dos notas del intervalo, luego verás el diagrama y al final aparecerá el nombre. Se trata de que lo vayas haciendo hasta que los aprendas y consigas decir el intervalo antes de que salga el nombre. Para el examen valdrá con que lo hagas cuando salga el diagrama, aunque yo te recomiendo que intentes memorizar el sonido y que ya digas el nombre simplemente cuando suene, sin ver el diagrama. Así que, bueno, nada más, realiza el ejercicio hasta que no falles ningún intervalo. Comenzamos. Buena suerte.
Bueno, pues hasta aquí el capítulo de intervalos. Hemos aprendido los intervalos simples, que son los que no superan la octava de distancia, es decir, entre la primera nota y la última solo puede haber 6 tonos máximo de distancia, lo que es una octava. Si los intervalos superan la octava, entonces estaríamos delante de un intervalo compuesto, cosa que veremos más adelante. Bueno, pues nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente.